Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, Asambleas de Dios. Buenos días a todos y todas. Hoy estamos en nuestra celebración de el día 31 de nuestro devocional. Hoy 1 de octubre y de este reto que hemos denominado Proyecto Esperanza. Hoy ya estamos ya por encima de la mitad de este reto que usted y yo asumimos el 1 de septiembre. Hoy estamos cumpliendo ya un mes oficialmente de haber comenzado en el desarrollo de estos devocionales. Y le damos gracias a Dios porque hemos mantenido este hábito de buscar a Dios durante estos días. Y estamos nuevamente hablando del propósito del servicio. El día de mañana, les recuerdo, estaremos celebrando el cierre del propósito del servicio. Y por eso es una mañana para celebrar, para darle gracias a Dios por permitirnos continuar en el desarrollo de este propósito tan bonito y tan esperado por todos, porque necesariamente algo de lo que nos hace diferentes en el desarrollo de nuestra vida cristiana es que demos fruto, y el fruto se manifiesta a través del servicio. Es decir, que generalmente cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, mostramos realmente de qué reino o a qué reino pertenecemos. Y por eso es importante el desarrollo de la manifestación del fruto del Espíritu a través de lo que nosotros hacemos. Y por eso le damos gracias a Dios por esto, porque podemos nosotros mostrar su gloria, mostrar lo que Dios ha hecho en nosotros a través de nuestras buenas acciones. Es así que por un momento, ¿qué tal si usted por un momento cierra sus ojitos allí donde usted se encuentra y oramos y le damos gracias a Dios por este día maravilloso que nos permite tener? Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad, Señor, que nos das de estar en esta mañana para adorar, para glorificar, para honrar tu nombre. Pedimos en el nombre de Jesús que a través del devocional de esta mañana tú nos hables, dirijas nuestros pasos, que podamos atender a la voz de tu Espíritu que hoy nos llama para que seamos luz en medio de las tinieblas, porque tu palabra me dice que tú nos has sacado de las tinieblas hacia la luz admirable, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de los cielos, donde tú habitas, Señor. Por eso en esta hora te doy gracias por todos aquellos que hacen el propósito de hoy conectarse, de estar desarrollando esta vida devocional a través de los retos que hemos dispuesto para nosotros, formar nuestro carácter a la imagen de Jesús y que podamos servirle con nuestros talentos y con las habilidades con las cuales tú nos dotaste, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hoy vamos a tener como propósito ese fondo que usted tiene allí en pantalla. ¿Qué tal si por un momento, allí donde usted se encuentra, lo lee por un momento? Dice, reprime, ¿qué dice? Del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos. ¿Por qué? Porque salario hay para tu trabajo, dice el Señor. Y es precisamente hoy del que vamos nosotros a hacer referencia, del propósito del servicio. Ya mañana estaremos cerrando, estaremos culminando este proceso del propósito del servicio. Ya llevamos 3 de los 5 de los que vamos a adelantar en el transcurso del libro de Jeremías. Hemos hablado del primer propósito, que fue del discipulado, después del propósito de la adoración, y finalmente estamos haciendo referencia a lo que es el servicio. Sí, adoración, discipulado y servicio. Es decir, que mañana celebraremos el cierre y comenzaremos con otro propósito. Es decir, que en primer lugar vamos a ver lo que pasó en esta vez con el profeta Jeremías, que hemos estado haciendo referencia en el transcurso de estos días. Y vamos a ir a la Biblia al versículo 16 y al versículo 17. Vea lo que dice ahí en pantalla, donde ustedes lo tienen, del versículo 16. Dice, así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán, ¿qué dice? A su propia
tierra. Esos son los versículos que nos van a acompañar. Siempre les pedimos que lea completo el capítulo y que para que tenga mayor contexto de lo que hoy estamos haciendo referencia. Y quisiera hacer hoy, en este punto, poner el tema de la mañana de hoy, y es como aparece en el versículo: hay salario para tu trabajo. Salario hay para tu trabajo. Así se llama en esta mañana el devocional de hoy, el del día 31. Salario hay para tu trabajo. Y hay algunas partes de las que me gustaría que hiciéramos referencia en la mañana de hoy. En primer lugar, me gustaría que nos acompañaran el versículo 19, ahí mismo en el que acabamos de hacer referencia. Vea lo que dice el versículo 19. Dice: porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después de que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Lo que hemos estado observando es que el pueblo de Israel y Judá, principalmente las dos contextos, Israel del norte, Israel del sur, fueron llevados cautivos a la tierra de Nabucodonosor, a Babilonia. Y allí, en ese lugar de cautividad que hemos hablado, que 70 años, aún en medio de es como un paréntesis, donde Dios le habla a través del profeta Jeremías a los que han sido deportados, a los que han sido llevados cautivos allí a Babilonia, y les envía un mensaje de esperanza, un mensaje de ánimo, que a pesar de que están sirviendo a otro rey distinto a Dios, en este caso uno físico llamado Nabucodonosor, aún allí Dios les iba a hacer prosperar, los iba a aumentar, les iba a bendecir si ellos hacían de esa nación y de esa ciudad el bien, y le servían con toda su fuerza, con todo su empeño a ese reino. Ellos iban a ser bendecidos. Y algo de lo que finalmente sucede con esto es que Él sigue hablándoles de esperanza, Él sigue animándolos para que allá, aún estando en esa condición, sirviendo en otro propósito, aún así Dios les da una promesa: los haré volver, les haré volver de la cautividad, les haré volver de su extravío, de su condición en la que se encuentran, y para que vuelvan a plantar y a edificar. Y Dios les dice algo que finalmente ellos querían escuchar, porque siempre a lo largo, y mi esposa hizo referencia en los devocionales anteriores, que siempre la palabra de Jeremías era de dificultad, de adversidad, de que iba a venir juicio, porque ellos no quisieron arrepentirse. Pero de aquí en adelante, en estos capítulos 30, 31, 32, hemos visto también cómo, o se va a ver cómo el profeta empieza a darles un mensaje de entusiasmo, de alegría, de esperanza, de que los iba a sacar de la condición en la que está. Pero eso no se dio porque sí. Eso no se dio porque ahora Dios le cambió el parecer y ahora va a hacer las cosas para bien para ellos. No, lo que vino fue lo que acabamos de leer en el versículo 19. Porque después que me aparté, ¿qué dice? Tuve arrepentimiento. Después de que me aparté, ¿qué dice? Tuve arrepentimiento. Y es precisamente desde allí donde me gustaría centrar un poco lo que vamos a hablar esta mañana. La pregunta es: en medio de toda la dificultad que nosotros hemos tenido, pregunto, ¿nos hemos vuelto a Dios? ¿Hemos reconocido nuestro error? ¿Nos hemos corregido de nuestro mal caminar, de nuestro mal actuar? Esas obras que nosotros hacemos, que finalmente son obras de nuestra naturaleza humana, como lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hacemos, lo que somos movidos a hacer, a veces incomodan a otras personas, a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestra pareja, a Dios mismo. La pregunta es: ¿nos hemos arrepentido de esto? Porque el pueblo de Israel, en esa condición en la que se encontraba, se arrepintió. Y vea finalmente lo que decía en el versículo 19 que usted estaba haciendo referencia: después que reconocí mi falta, herí mi muslo, es decir, me infligí dolor. Y no es que se corte, ¿no?, sino que está reconociendo de que
a mí me dolió. Sí, me dolió la condición en la que me encontraba al reconocer mi falta. Pero también dice, me avergoncé y me confundí, dice, y porque llevé la afrenta de mi juventud. Es decir, qué vergüenza, yo por qué hice esto. Recapacitó. Y yo creo que para eso nos tiene que mover esta palabra del día de hoy. Además, en segundo lugar, vamos a ver el versículo 28 del que estábamos nosotros haciendo referencia. En el versículo 28 dice de la siguiente manera. Dice, y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos ¿para qué? Para edificar y plantar. Dice Dios, así como tuve cuidado para hacer esto, tendré cuidado para lo bueno, para edificar y para plantar. Y es precisamente el tema de hoy, salario hay para tu trabajo. Y esa condición lo tenía para hacerles una pregunta y que reflexionemos en el desarrollo del devocional, y es, ¿qué entendemos nosotros por productividad? ¿Qué entendemos nosotros por productividad? Porque a veces pensamos que productividad solamente se mide por indicadores económicos, y ahí es donde finalmente muchas mujeres, amas de casa, se sienten improductivas, se sienten que no han desarrollado sus habilidades y sus capacidades para hacer las cosas. Y yo quiero decirles que productividad no solamente es sinónimo de un indicador económico. No, la productividad es nosotros estar haciendo las cosas que nos corresponden hacerlas y hacerlas bien hechas. Eso también es productividad, no solamente un indicador económico. Es por tanto, lo que nosotros tenemos que mirar es que ahora, sin embargo, nada hay más placentero que cuando usted hace algo y eso que usted hace recibe paga o retribución por la labor que usted presta. Entonces, cuando veo en el profeta Jeremías esta situación, es la que hoy en día nosotros recibimos por parte de Dios en esta palabra. Es que en el versículo 16 dice, hay paga por el salario prestado. Es decir, que ahora viene la retribución a un pueblo que se arrepintió y por producto de esa recapacitación de su vida y de su mal actuar, es que Dios va a comenzar a mudar, a cambiar sus vestiduras. Eso que antes les decía, y les quitaré hasta la risa, ahora dice, se las voy a devolver, porque han empezado a hacer lo bueno. Vea el versículo 29 del versículo 30 del que estamos haciendo referencia. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual, ¿qué dice? Morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comerá tendrán la dentera. ¿Qué significa eso? En el contexto es que decía que el que comía las uvas agrias, a los hijos eran los que se le destemplaban los dientes. Y él dice, eso va a cambiar. No quiere decir que porque falló mi papá, fallaron mis padres, ahora yo tengo que pagar por el mal que ellos hicieron, porque eso es lo que finalmente ocurría. Entonces a veces lo que hacían nuestros padres, malo o bueno, nosotros recibíamos como retribución. Ah, usted es hijo de tal, pues ¿sabe qué? Tata, y tenía una deuda pendiente. ¿Sí? Le dejaban a uno esa herencia que para nada era buena. Pues ahora el Señor va a decir para este pueblo que va a salir de esa condición porque ha recapacitado de su mal actuar. Ahora dice, las uvas agrias ya no la van a sufrir los hijos, sino el que las coma. Es decir, que cada uno va a pagar por su maldad. Si usted pecó, usted recibe la maldad. ¿Sí? El pago de haber fallado a Dios. Y eso en gran manera es significativo, porque hoy en día, ejemplo, por mi maldad, por el pecado que yo pueda hacer, ¿por qué lo tendrían que pagar mis hijos? Y a veces eso parece que no tuviera como retribución, porque es como una maldición sobre maldición.
Es decir, por más que yo pueda hacer bien mi trabajo, mis hijos en alguna oportunidad cuando nazcan van a tener que pasar por la misma situación por la que yo pasé. Y a veces es la condición de los papás. Mijito, es que yo no quiero que usted pase por lo que yo pasé. Pero él va a tener que tomar una decisión frente a esa misma dificultad por la que yo pasé. Solamente que aquí en esta oportunidad Dios les dice, eso no será más. Cada uno pagará por la maldad que haga. Y eso también era una buena noticia para ellos, porque algo de lo que usted pudo ver en este libro del profeta Jeremías es que constantemente Dios les decía por la maldad de sus padres, y repitieron la maldad de sus padres. En este momento Dios dice un nuevo pacto, porque así se denomina allí donde usted tienen en pantalla. Es un nuevo pacto, es un nuevo origen el que va a comenzar a desarrollarse en la vida de este pueblo que ha de retornar nuevamente a su tierra. En tercer lugar, dice en el versículo 33, del que nosotros estamos haciendo referencia. ¿Qué tal si me acompaña nuevamente al versículo 33? Dice de la siguiente manera: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Dios. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y seré a ellos por Dios, y ellos ¿qué? Serán a mí por pueblo. Y en el versículo 33 ya viene una nueva dimensión para el pueblo, porque generalmente lo que existía en la época era que Dios les hablaba a través de personas, de sus profetas y de sus sacerdotes, pero ahora Dios va a escribir una nueva historia con ellos, va a desarrollar que la conciencia, y a través, ellos no tenían la ventaja que nosotros tenemos hoy en día, que el Espíritu ha descendido sobre nosotros después de que Jesús en la cruz del Calvario entregó su vida, exhaló su Espíritu. Ahora el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. En esa época no había esa dispensación del Espíritu Santo en la vida de cada persona, que somos el templo del Espíritu. Allá no, Dios les hablaba a través de la voz de los profetas y de los sacerdotes. Pero en el nuevo pacto, en esa nueva vida para ellos, Dios iba a escribir en la ley en sus mentes y la iba a tallar en el corazón del pueblo. Y eso es una buena noticia, porque nosotros ahora tendremos la oportunidad de en nuestro corazón, en el interior del hombre, tener la ley escrita. Y eso nos iba a guardar, nos iba a preservar del mal y nos iba a ayudar a tomar buenas decisiones. Y por último, vamos a ver en el versículo 34 lo que dice en este pasaje. Dice, ahí en el versículo 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Dios, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Dios, porque perdonaré la maldad de ellos. ¿Y qué dice? Y no me acordaré más de su nombre, no me acordaré más de su nombre. Entonces, en este punto, algo de lo que me llamaba la atención de la nueva vida que iba a vivir el pueblo una vez retornara de la esclavitud, es que ya ellos no necesitarían que nadie les enseñara, sino que ellos tendrían una dimensión de apropiación de quién es Dios, algo por lo cual finalmente habían fallado durante el desarrollo de la conformación del pueblo, porque se habían olvidado de Dios, porque habían adorado a otros dioses, porque a pesar de que tenían historia con Él, no se habían logrado conocer quién era Dios y entender sus planes. Pero en esta nueva dispensación, Dios lo que está diciendo es, voy a revelarme a ellos, voy a ser para ellos tangible, voy a ser real, voy a vivir en su cotidianidad, ellos me van a involucrar en el desarrollo de sus planes. Y es precisamente por eso donde Dios dice, nadie tendrá necesidad de que le enseñe, porque estarán conmigo, andarán conmigo y me conocerán. Y finalmente en el versículo 35 le recalca algo que es fundamental para que nosotros comprendamos cómo Dios iba a preservar la existencia permanente también
y la descendencia del pueblo de Israel. Vea lo que dice el versículo 35 y versículo 36. Así ha dicho Dios, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí. Y el versículo 37 que usted va a leer en su casa se va a dar cuenta que es la única parte de las escrituras, en toda la escritura, que dice, esta nación llamada Israel va a desaparecer el día que el sol deje de alumbrar y que la luna y las estrellas dejen de brillar. Dígame eso, ¿cuándo pasará? Independientemente de las circunstancias por las que el pueblo de Israel falló y fue llevado cautivo a servir a otro rey distinto a Dios, aun a pesar de su peor extravío, Dios los guardó y guardó su nombre. Yo quiero decirle algo de parte de Dios en esta mañana. No importa si en esta mañana, como hablé en devocionales anteriores, estés extraviado del propósito de Dios, que hayas sido deportado y estés sirviendo a otros intereses. Dios te llama en esta mañana y te dice que te va a sacar de ese lugar de cautividad y te va a llevar a la tierra que Él te puso, y vas a ser productivo, vas a recibir la paga justa de tu trabajo. Por fin hoy el Señor nos dice que salario hay para tu trabajo. No hay nada más hermoso que uno hacer lo que le gusta y que además le paguen. Y Dios dice, eso haré contigo. Pero lo que necesitas es que te vuelvas a Dios de todo tu corazón y puedas hacer las cosas que Dios te mandó a hacer. Por eso dice, cuando el sol deje de brillar y la luna y las estrellas también lo hagan, mi pueblo Israel dejará de existir. Y eso no va a pasar. Dios ha puesto sus ojos en ti y tampoco va a descansar en el momento en el que tú hagas la voluntad de Dios. De esa manera va a permanecer tu descendencia, tus hijos serán benditos y nosotros contaremos entre los justos. Esa es la palabra que Dios tiene para usted en esta mañana. ¿Qué tal si por un momento, allí donde usted está, cierra sus ojos y oramos a Dios en esta mañana? Padre, yo te doy gracias por la oportunidad que nos das de vivir este devocional, de compartir, Señor, este tiempo para orar y presentar nuestras familias, nuestros hogares, nuestras parejas, nuestros hijos, para honrar y glorificar tu nombre. Hemos querido a través de este propósito del servicio mostrar cómo el profeta Jeremías, independientemente del contexto, de las condiciones económicas, políticas, sociales en las que se encontraba, no descansó, no se rindió, sino que por el contrario presentó su vida aún con amenazas de muerte, aún pasando por las más grandes y penosas necesidades. Te sirvió humildemente, reconociendo su condición humana, orando en todo tiempo, mostrándose cada día vulnerable, pero también grande ante la oposición. Yo te pido que aquellos que hoy junto conmigo tienen esa misma intención, ese deseo, que tú también los honres, porque hoy, Señor, hemos visto a través de esta palabra que tú tienes para nosotros, que salario hay para tu trabajo, que no es tiempo ahora del llanto, que las lágrimas de nuestros ojos hoy se retiran en el nombre de Jesús. Gracias porque aunque deportado esté de mi propósito, aunque alejado esté sirviendo a otros intereses, de allí tú me sacarás y me llevarás a la buena tierra, donde daré fruto en abundancia, donde a pesar de que haya servido durante otros tiempos y piense que ya no hay más paga de mi salario o que es tarde para desarrollar mi propósito, aunque tenga 70, 80 años, Dios multiplicará tu trabajo y acelerará los tiempos para que recibas todo el bien que habías estado esperando. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hay unas tareas que vamos a poner en el desarrollo de este devocional. En el A de aprender tuvimos nuestra parte de recapacitación de la palabra, pero en la B de buscar, de nuestro ABC con Dios, usted va a hacer algo en esta mañana. Y es, ¿qué habilidades tienes
que puedes ser productivo. Vas a buscar dentro de lo que aparece en tu inventario de habilidades, talentos, destrezas, todo aquello para lo cual usted puede ser productivo. Entonces usted se va a hacer una introspección, es decir, va a buscar hacia adentro y va a sacar todas esas habilidades que tenga. Y usted va a decir, oiga, yo soy bueno para esto, yo soy bueno para esto, para esto, para esto. Usted lo va a hacer. Y que usted puede ser productivo, que puede sacarle de ahí provecho. Y después de eso usted saca la lista y me va a poner en la lista aquellas cosas que usted podría hacer, prestar ese servicio, aunque no le pagaran. ¿Sí? Ejemplo, ¿usted cree que para Messi, Cristiano Ronaldo, es fatigante ponerse a jugar en una cancha? ¿Sí? Yo no creo que no, pero a él le pagan por jugar. Entonces, la pregunta es para usted en el buscar, ¿qué cosas usted haría que le gustan hacer y que las podría poner a hacer aunque no le pagaran? Saque la lista y nos la presenta y miramos nosotros en esa parte del servicio para qué usted es bueno. Y en nuestra C de cumplir, usted va a memorizar el capítulo 31, el versículo 16, el que tiene usted ahí en la pantalla. Reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice el Señor. Fácil. Y invitarlos para que sigan compartiendo, ¿sí? Que sigan compartiendo este devocional a otras personas. Recuerden que el día de mañana ya estamos cerrando este propósito del servicio, que tendremos un servicio de cierre del propósito, así que prepárese este viernes, mañana a las 7:30 estaremos dándole cierre a este propósito. Así que, bueno, Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos mañana en el devocional. Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, Asambleas de